Listo. Buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo vivo de Fundación FUCA. Acá iniciamos. Buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo vivo de Fundación FUCA. Saludamos a todas las personas que se van incorporando ahora a esta conversación. Y saludamos también a las personas que lo van a mirar posteriormente, porque como siempre les contamos, estos vivos quedan grabados aquí en el feed de FUCA de Instagram y quedan grabados también en el canal de YouTube de FUCA. Así que los invitamos todos a visitar estos canales, sobre todo en ellos encontrarán mucha información sobre cáncer y sobre todas las reuniones que hemos tenido con especialistas en oncología y en otras ramas de la medicina también relacionadas a la oncología y por supuesto temas con otros profesionales en temas que pueden ser de interés de la comunidad y en especial de las personas que conviven con el cáncer. Bueno, les agradezco a todas las personas que ya se han sumado. Esta vez tenemos un vivo un poco diferente. Vamos a conversar no específicamente de un tipo de cáncer, sino que vamos a hablar un poquito más en general de la situación de las situaciones que enfrentan los pacientes. Pero en primer lugar queremos darle la bienvenida a este vivo a Roche, a quien agradecemos por acompañar a FUCA en sus programas, acompañarnos en este vivo y contarnos una iniciativa de que la empresa La Roche a nivel internacional. Hola Soledad, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te estaba presentando, contándole que sos representante de la empresa La Roche-Posay y que nos querés contar sobre una iniciativa que está desarrollando a nivel mundial la empresa en beneficio centrada en la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer, tanto los pacientes como sus acompañantes. Así que bueno, espero que vos lo puedas contar bien, mejor que Gracias. yo. Primero, bueno, agradecer a FUCA por ser nuestro partner en esto y ayudarnos en amplificar el tema. Yo soy Soledad Zambrini, soy por parte de la marca la responsable de las campañas de responsabilidad social. Yo quería contarles de una forma muy breve esto de que la marca hace más de 25 años trabaja en investigación junto a oncólogos y dermatólogos para desarrollar mejores soluciones para el cuidado de la piel que cambien la vida de las personas que están bajo tratamiento oncológico. Digo, a través de esta investigación, desarrollo de estas fórmulas innovadoras, lo que quiere la marca es ofrecer productos que mejoren los efectos secundarios en la piel para que las personas bajo tratamiento oncológico puedan concentrarse en su proceso de curación. Y en este contexto, en este compromiso que tiene la marca, hace 2 años, como vos bien decís, Gaby, lanzamos la campaña Cuida con tus manos lo que más querés, que más que una campaña es un programa, que lo que busca es, por un lado, concientizar sobre los efectos adversos en la piel que tienen las personas, pero también en la importancia de acompañarlas de una forma integral, ¿no? Lo importante que son todo su entorno, familiares, cuidadores. Por eso la marca también tiene un e-learning gratuito de 15 minutos que los invito a realizarlo cuando quieran, es súper amigable y hace foco en 4 ejes: piel, pelo y uñas, nutrición, cansancio y fatiga y salud mental. En esto de poner en valor lo importante, ¿no? de todos los aspectos que necesita una persona tener en cuenta al momento de transitar la enfermedad. Así que bueno, quería darles esta primera introducción para ponerlos en contexto de la charla. Y bueno, y FUCA, que para nosotros es un aliado estratégico para comunicar este tema. Sí, bueno, le agradezco mucho esta colaboración, este apoyo de la Roya Fuca. Y lo importante entonces para contar sobre este e-learning, el e-learning, estamos usando palabras en inglés. En realidad decimos que se trata de Y un curso de online un de 15 mini minutos, curso, mini porque son curso. 15 minutos. Lo encuentran en una página web. ¿Cómo es la dirección de esta página web? La dirección es cáncer-medio support, se escribe Support. SUPPORT,
t.com, yo igual ahora lo voy a compartir en el chat para que lo tengan. Perfecto. Y como vos bien decís, es un curso online, solamente 15 minutos, tanto para pacientes como cuidadores, para dar herramientas a la hora de transitar la enfermedad. Y bueno, y todo este e-learning nos llevó a hablar con FUCA y a desarrollar este vivo con especialistas, ¿no? Que son los que yo ahora quiero darles la palabra porque son los que realmente saben del tema, para profundizar en todos estos aspectos. Perfecto. Bueno, acá, cáncer, acá lo tenemos escrito. ¿Qué hace? Vamos a esperar un momentito. Vamos a presentar a los especialistas que nos van a acompañar hoy y mientras estemos conversando con ellos, yo lo voy a volver a anotar y lo voy a dejar fijo para que todas las personas lo puedan conocer. Este sitio web donde pueden acceder para aprender un poco con frases muy simples y con mensajes muy simples, cómo es la mejor manera de poder ayudar y acompañar a una persona que está transitando por un cáncer. Así que bueno, muchísimas gracias, Soledad. Ahora les vamos a contar que van a estar con nosotros una oncóloga clínica, que es la doctora Janina Pfluger, que pertenece a la comunidad FUCA, ha sido becaria de nuestra fundación y se desempeña en el Instituto Alexander Fleming. Del Instituto Fleming nos va a acompañar también la licenciada Agustina Chacón, que ella es psicooncóloga, porque queremos hablar de temas relacionados con la salud mental, con los aspectos emocionales de la vida de los pacientes de cáncer, y nos va a acompañar también el doctor Sebastián Ibarra, que está haciendo su carrera en dermatología para hablar precisamente de los temas de la piel. Así que te saludo, Soledad, Bueno, te despido del vivo y vamos a ir dando la entrada, que vi que ya están a la doctora Pfluger, a Agustina, que acá la estoy invitando, al doctor Ibarra y a la doctora Pfluger. Bueno, ya están todos invitados, espero que se puedan sumar y te tenés que ir, Soledad, porque si no, no entran. Ahí está. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos entonces con Sebastián, el doctor Ibarra. Estamos con Agustina. Bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente Un placer. en un vivo de FUCA, entre las colaboradoras. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la doctora Janina Pfluger. A ver, la invitamos de nuevo. Así conformamos el grupo, el panel de especialistas que hoy nos acompañan. Este vivo se llama En la piel de los pacientes de cáncer. No se trata solo de hablar de cuestiones de piel, sino hablando de la piel como en un sentido figurado, ¿no? De ponernos en el lugar de los pacientes de cáncer. Mientras la esperamos a la doctora Pfluger, parece que tiene alguna dificultad para entrar. Estoy acá, sí, Janina. Doctora, sí, te mandé la invitación y parecería como que tenés dificultades. Si querés volver a intentarlo. Em, Mientras tanto, ahí está. Hola, bien, bienvenida. A ver si te escuchamos. Ahí Ahí está. está. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres profesionales, a los tres especialistas que nos están acompañando hoy. Les contaba que hablamos, decir en la piel de los pacientes de cáncer es un poco tratar de ponernos, o sea, no solo de hablar de cuestiones de dermatológicas, sino de ponernos en el lugar de las personas que transitan esta enfermedad. Y un tema que me parece interesante como para empezar a hablar, este, tiene que ver con lo que significa el, el temor, o sea, el impacto que significa la palabra cáncer y que puede representar para una persona el diagnóstico de cáncer. Entonces, me gustaría conversar un poquito de esto con la doctora Pfluger y después con Agustina, el tema de la noticia, el tema del inicio de pronto de un tratamiento cuando le decís a un paciente, le tenés que confirmar su diagnóstico y empezar a hablar de cómo va a afrontar esta situación de la enfermedad. Bien. Yo creo que en cada paciente es distinto, Sí. ¿no? Primero porque todos asimilamos esa información distinta.
también porque a veces es en la primera consulta, pero a veces es un diagnóstico que es un poco tardío y que lo están esperando, ¿no? A veces la incertidumbre de no saber bien qué es lo que tiene y en ese proceso de conocernos y pedir estudios y llegar a un diagnóstico, también a veces era necesario llegar a ese diagnóstico, ¿no? Sabiendo que había algo mal, pero el no llegar al diagnóstico de certeza, a veces cuando llega ese diagnóstico eso también es importante. No es lo mismo darlo en la primera consulta, donde todavía no nos conocemos, y es el primer impacto de la primera consulta y saber que es con el oncólogo, una palabra terrible para muchos pacientes, con un paciente que nos conocemos, pedimos estudios y en una segunda o tercera consulta se confirma el diagnóstico, ¿no? Es como que lleva un proceso distinto. También nosotros en ese proceso nos empezamos a conocer y sabemos cómo va a recibir esa información el paciente que tenemos adelante, ¿no? Porque hay pacientes que quieren más información, hay pacientes que quieren información un poco más despacio. Entonces, en ese tiempo de conocernos es cómo vamos a poder transmitir esa información, ¿sí? Entonces, bueno, a veces cuando el tiempo es cortito tenemos que intentar descifrar qué personalidad y qué es lo que quiere ese paciente para él mismo. Hay pacientes que son muy abiertos en la pregunta y te dicen, yo necesito saber absolutamente todo. Y hay pacientes que te vas dando cuenta que vos le decís lo justo y necesario y en función de que te van pidiendo más información, vos vas hablando. Y en las próximas consultas vas a ir profundizando y vas viendo qué es lo que esa persona necesita. Claro. Es un proceso, es algo difícil, a veces lo logramos mejor, a veces tenemos una mejor empatía para con el paciente, podemos comprenderlo rápidamente y a veces no, pero bueno, y en esta cuestión es donde a veces también nos elegimos, ¿no? Porque paciente y médico a veces llegan a tener esa empatía más fácil que otros, y entonces, bueno, ahí es donde todo es un proceso para el paciente y para el médico, porque a veces yo digo, no solamente sufre el paciente y su familia, nosotros como médicos también estamos en este proceso del acompañamiento y en cómo tenemos que afrontar todo este diagnóstico que tenemos que darle al paciente y acompañarnos en el proceso del tratamiento que tenga que hacer. Claro. Y el tema de la consulta a un especialista en el caso de la psicooncología, ¿es parte desde el inicio o no? ¿O se da con posterioridad? Sé que está muy... ustedes como parte del staff del Instituto Fleming, psicooncología es un departamento más, un departamento central en la institución. Entonces, me imagino que también como médicos ya está incorporado al equipo multidisciplinario que se ocupa del cáncer. Yo creo que es así, creo que hay varias especialidades que tendrían que trabajar y que tienen que trabajar en conjunto. Siempre decimos que es un trabajo multidisciplinario, puede ser un trabajo multidisciplinario la psicooncología, la nutrición, la dermatología, otras subespecialidades que tienen que acompañar según el proceso y lo que va necesitando el paciente. Sin embargo, tampoco tenemos que avasallar al paciente con un montón de cosas desde el inicio. Ya tiene bastante con su diagnóstico y con el tratamiento que tiene que iniciar. Entonces, vamos a ir agregando estas cosas, a veces no en la primera consulta, salvo que veamos puntualmente algo muy urgente de poder abarcar desde el inicio, pero lo vamos sugiriendo en el transcurso de la enfermedad, el tratamiento y como veamos al paciente. Pero sí debería ser parte integral de su tratamiento, sin lugar a dudas. Claro. Agustina, hablando justamente del tema, Agustina es la licenciada Chacón, que es psicooncóloga. Hay una pregunta que me parece también muy importante. En general siempre nos cuentan que los médicos, que los pacientes, quizás no en la primera consulta, pero ya en la siguiente, siempre van acompañados por algún familiar, por algún amigo, que esto es muy frecuente. Y a veces quienes acompañan o acompañamos nos encontramos a veces un poco perdidos en el sentido de que queremos ayudar y no sabemos cómo. ¿Cuáles serían las recomendaciones o qué recomendación, sé que son muchas, pero quizás si lo podemos así sintetizar, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo esta situación? Bueno, creo que tomo lo que también Janina dice, de que cada paciente es un mundo, ¿no? Y su familia también. Nosotros tenemos muy en cuenta aquel que acompaña, sea familiar o no, porque es como la unidad primaria de cuidado de ese paciente y va con un rol muy importante en todo este proceso. Entonces nosotros desde la
oncología llamamos a la familia o a quien acompaña al paciente de segundo orden. Entonces es importante no solo cómo acompañar al paciente, sino cómo acompañarse. A veces el paciente sabe mucho más y está mucho más tranquilo que aquel que lo acompaña. Claro. Y en el afán de ayudar y de ayudarlo se terminan agobiando mutuamente. Y en general, como dice Janina, muchas veces los diagnósticos llegan después de un proceso largo de otros estudios, ya llegan medio agotados, si seguimos sin ponernos de acuerdo, el proceso va a ser muy tedioso y va a impactar negativamente la calidad de vida del paciente. Creo que la calidad de vida es aquello que ahora está como, digamos, acompaña al paciente durante todo el tratamiento. Se trata siempre de que su calidad de vida sea buena. Entonces, en realidad, lo que nosotros sugerimos en este aprender a acompañar y acompañarse es, bueno, ¿qué necesito que haga el otro por mí? Como paciente, ¿cómo me siento acompañado? A veces me siento acompañado, no que vengan todos a la consulta, no que vos me ayudes con los trámites, vos me ayudes acompañándome, porque a veces hay gente que tiene mayor facilidad para lo práctico, hay otros que tienen mayor facilidad para vincularse con lo emocional, después ayudarme cuidando a los chicos en casa, digamos, que se arme una red. Me parece que lo más importante es la red, no siempre aquel paciente que viene con un único familiar, que termina muchas veces agotado el familiar. Nosotros en las consultas muchas veces hacemos acompañamiento a los familiares y nunca al paciente. He tenido pacientes que no he conocido al paciente, digamos, con la enfermedad, pero sí al esposo, a la madre, que me parece que es muy piola acercarse para saber cómo acompañar. Claro. Uno no nace sabiendo cómo hacer esto, a veces uno es primerizo, por llamarlo de alguna manera, entonces no conocemos, y a veces tenemos experiencias de otras pérdidas por esta enfermedad, con lo cual también se nos hace muy difícil acompañar afectivamente y efectivamente. Realmente. Bueno, acá, gracias Dionisia, que dice, muy importante para el familiar el acompañamiento y la paciencia de los profesionales. Sin duda que la paciencia de los profesionales es un elemento importante. Janina, doctora Fluger, hablabas del tema o sea, que toda esta situación de la enfermedad es un proceso. Y por supuesto que también los tratamientos, que entiendo suelen ser a veces prolongados, tienen sirven por supuesto para curar, para superar la enfermedad, pero representan también complicaciones y esta situación de que sea un proceso largo puede tener efectos secundarios o un desgaste que se siente o dentro de los temas que se refieren mucho es el cansancio o la fatiga del paciente. ¿Es realmente así? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo afrontan? Claro. Hay que a veces intentar, a veces son sinónimos, cansancio, agotamiento, astenia, muchas formas distintas, a veces son lo mismo y a veces no, a veces es la forma que lo interpreta el paciente. Y la realidad es que la causa puede ser multifactorial, podríamos decir más médicamente, ¿no? Hay muchos factores que pueden ayudar a esa situación. Desde la misma enfermedad puede dar cansancio y astenia, la medicación que el paciente está recibiendo puede dar cansancio, una radioterapia, hay muchos de nuestros tratamientos, como también lo emocional, ¿no? El estar agotado. No solamente pensar en algo como una depresión, también puede ser el mismo cansancio de tener que ir a hacer radioterapia todos los días, el estar cansado de ir a pincharse cada 21 días para hacer su quimioterapia. A veces son tratamientos de unos meses y a veces son tratamientos de años. Entonces, todas esas cosas van haciendo, o alguna otra complicación, alguna complicación endocrina, que nosotros como médicos tengamos que ver a qué obedece ese cansancio, esa astenia, y qué podemos hacer para modificarlo en caso de que haya algún causante, ¿no? Algún causante modificable en esa situación. Entonces, nosotros siempre le preguntamos al paciente cuáles son sus síntomas y en función de eso buscamos qué podemos modificar para que el paciente esté mejor en ese periodo de su tratamiento. Claro.
Y dentro de otro tema de efectos secundarios que nos interesaba tocar un poquito hoy es la parte de la piel, de efectos secundarios que tienen que ver con la piel. Entiendo que en este caso, como decías antes, se recurre a los especialistas dentro del equipo. Em, un tema también con los efectos secundarios de los tratamientos que a veces uno se pregunta, cuando indicas un tratamiento y sabes que puede tener complicaciones, ¿le explicas todas las complicaciones al paciente? Porque a veces viste que dicen, él me lo dijo, si el médico me dice que me va a dar picazón, seguro que me va a picar, ¿no? No, intentamos, es imposible dar una lista sábana de todos los Claro, efectos indeseables que pueden aparecer. Uno habla en mayor frecuencia, claro, entonces lo más frecuente que puede pasar es esto y aquello, pero cualquier cosa rara que no sea tu habitual, avísame y vamos viendo en función del síntoma que vaya apareciendo, ¿no? claro, Entonces avisamos los más frecuentes, pero también los más graves que pueden aparecer, como claro, punto de alerta para el paciente. claro, Y entonces, en función de eso, no sé, puntualmente voy a dar un ejemplo en piel, si sabemos que va a ser algún evento que es muy frecuente, a veces ya lo mandamos al dermatólogo previamente para ver qué tratamiento preventivo, cómo ese paciente puede ir preparándose claro, para ese síntoma que pueda venir, para ir por adelante de ese síntoma. O a veces trabajamos en forma multidisciplinaria sabiendo que puede llegar a venir ese síntoma, pero lo esperamos y lo mandamos al especialista por si aparece. ¿Sí? espectacular, claro, Entonces, puede ser cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, hay una medicación que se utiliza para cáncer de colon que da acné, da granitos. Entonces, hay tratamientos que se pueden dar preventivos para disminuir y para que el paciente ya vaya preparándose. O un paciente que va a hacer radioterapia, no sé, en la mama, en el lecho de una mastectomía o cuadrantectomía. Entonces, claro. podemos ir preparando esa piel y dar pautas para que el paciente tenga menores efectos secundarios. Y ahí es donde empezamos a trabajar multidisciplinario con el Claro. dermatólogo. Buenísimo, buenísimo, genial. Bueno, les digo que están recibiendo mensajes muy lindos de gente que los conoce o quizás de pacientes. Saludos a la doctora Fluger, al equipo de psicooncología del Fleming. Pero bueno, ahora pasamos un poquito a los temas dermatológicos y entonces me gustaría, Sebastián, que nos cuentes un poco tu intervención en algunos casos que te puede haber tocado y quizás también algo de experiencia personal, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Siempre, el cáncer es siempre un tema difícil de abordar, ¿no? En sociedad, por ahí entre profesionales es un tema común de charlar o tratar o aprender, pero bueno, siempre es complejo, ¿no? Esa cuestión del tabú, el tema que se tiene, el temor. Eh, Siempre cuando hablamos de cáncer hay un montón de tratamientos que están disponibles, como dijo la doctora, quimioterapia, inmunoterapia, radiología, tratamientos quirúrgicos, entre otros, y muchos de estos tratamientos muchas veces tienen algún efecto adverso indeseado en la piel que puede generar incomodidad. Muchos de esos son esperados, otros no, y bueno, por eso es muy importante lo que dijo también de las pautas de alarma. ¿Qué puede pasar? Que nosotros sabemos, en la mayoría, bueno, la caída de cabello, picazón, piel seca, irritación, cambios en las uñas, son algunas de las cosas que pueden pasar. Como dijo también, hay muchas medicaciones que ya se saben que generalmente hacen alguna reacción en la piel y por eso es la importancia de siempre el equipo interdisciplinario, ¿no? Por ahí yo no tengo tanto trabajo de la mano de oncólogos, pero sí sé de la importancia, ¿no? De siempre estar por ahí la primer consulta, que ya lo vayan mandando, cosa que el paciente se pueda ir adelantando por ahí estos efectos adversos que pueden suceder, que le pueden afectar a su calidad de vida. Claro, muy importante para evitar que de pronto un efecto secundario afecte la adherencia al tratamiento, ¿no? Creo que esa también es la clave y por eso el beneficio de sitios como el Instituto Fleming, que se trabaja ya de manera en equipo y de manera preventiva, como nos mencionaba la doctora Fluger. El tema, volviendo al tema me quedó
Sí. Una consulta que me parece por ahí importante, volviendo al tema del cansancio que habíamos hablado y que te quería preguntar, Agustina, que a veces estos síntomas, o no sé si llamarlos síntomas, pero estas situaciones se pueden llegar a confundir con una depresión. Mm. ¿Cómo podemos, cómo puede una persona, sea un paciente o cualquier persona, identificar esta situación? Porque parece que la depresión es una palabra muy, que también como que mete miedo, ¿no? Y saber diferenciar, es decir, estoy cansada, estoy agotada, estoy triste, pero es una depresión, algo que es una situación que necesita tratarse como tal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso, separar esas situaciones? Mira, es buena la pregunta, desde varios lugares. Es buena porque siempre la palabra depresión asusta un montón, como si la depresión fuera una sola, y es aquella que viene y te baja las defensas, entonces la cosa no va a funcionar porque estás deprimido. En general, las depresiones severas, lo que nosotros llamamos de la psiquiatría de depresiones mayores, son depresiones más propias de la personalidad de base del paciente. ¿Sí? Lo que nosotros observamos muchas veces son por ahí algunos cuadros, estados, algunas depresiones reactivas a la situación que está atravesando el paciente. A mayor síntoma, efecto secundario, más limitante y demás, por supuesto que va a haber mayor impacto negativo, por llamarlo de alguna manera, en la vida. Para distinguirlo, y esto se lo explico mucho a mis pacientes y también se lo explico a los alumnos cuando digo, para distinguir una depresión en estos momentos, que es tan específico, como Janina decía, bueno, el cansancio se puede ver un montón de cosas. Un paciente con anemia es un paciente que está cansado, que va a estar irritable, que va a estar sin ganas, y no es una cuestión de bajón o depresión, es porque está anémico. Un paciente con corticoides, estar voraz, estar irritable, no es por una cuestión anímica, es por un corticoide. Entonces, en todo lo que es la enfermedad y su tratamiento se mezclan cosas que generan a veces manifestaciones conductuales, emocionales que hay que poder dar. Muy sencillo cuando yo le digo a los pacientes, ¿a qué estar alerta? ¿Cuándo una tristeza y demás es algo más que una tristeza? Es cuando estoy todo el día, o la mayor parte del día, durante más de una semana, con pensamientos rumiantes, negativos, autorreproches, cuando nada me da alegría, y cuando no me puedo ni vincular un minuto, una serie de media hora, cuando nada de esto veo que me está pasando, bueno, ahí es para alertarse, ¿sí? Nosotros la depresión se instala, por eso hay que tratarla. Se instala y es insidiosa y es progresiva. La tristeza no. Cuando uno está triste y en una situación como esta, podemos estar tristes por lo que perdemos, por lo que nos imaginamos y demás. La tristeza viene por oleadas. Sí, pensé en esto y me puse triste, pero enseguida vino mi nieto, ay, cómo me alegra. O, bueno, en ese caso no se trata de depresión, se trata de tristeza, se trata del impacto de la situación en el ser humano, en la persona. Y bueno, y es esperable que pase esto, no sé, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, que no son ansiedades instaladas ni trastornos instalados. Esto cuando son personas que no tienen patologías psiquiátricas de base o que no han tenido trastornos anteriores de ansiedad. ¿Sí? Tenerlo en cuenta, porque sentirse triste no va a hacernos agravar el cuadro. ¿Sí? Sentirnos tristes nos permite pensar por qué estamos tristes y qué tenemos que hacer para salir de esa tristeza. Y si podemos, a veces no, a veces estamos un día tristes. Mismo nos pasa cuando no estamos enfermos, igual tenemos momentos en los que por ahí no nos sentimos del todo alegres. Pero si aquellas cosas que nos gustan todavía nos dan alegría y demás, buenísimo, estamos en el buen camino. La depresión, y esto también hay que saberlo, no significa hacer o no hacer las cosas. ¿Sí? Una persona puede estar muy activa y hacer las cosas que hace siempre y estar deprimida también. Lo que modifica eso es el humor con la que lo hacemos, ¿sí? Es si lo hago con gusto, si me enojé con tal o
gustó verte al lado, me sentí bien con el trabajo que hice, eso marca si estoy transitando un camino por ahí que hay que atender, porque esto también es importante, porque asociamos a la depresión con estar tirados en la cama, no, hay depresiones que son activas, pero en automático, sin emoción. Claro, Entonces, claro. esto es lo principal, que el paciente Claro. puede tener como termómetro. Sí, bueno, nos están preguntando aquí si el vivo queda grabado. Les decimos que sí, que el vivo queda grabado, lo subimos después tanto al Instagram de FUCA, se los vamos a compartir a los profesionales y después ellos también los quieren compartir en sus propios perfiles, y en el canal de YouTube de FUCA, que como Fundación FUCA nos encuentran también en YouTube, y ahí está, va a estar no solo este vivo, sino mucho material audiovisual que tenemos, informativo y súper interesante para los pacientes. Otros temas que queríamos también tratar un poquito hoy, y vuelvo a la doctora Pfluger, sobre las situaciones de los tratamientos, tiene que ver con la nutrición, que creo que eso puede influenciar también cuando hablamos de cansancio. Si de pronto a raíz del tratamiento una persona no se puede alimentar bien, o no puede disfrutar quizás de la comida, afecta su calidad de vida sin duda, ¿no? Sí, bueno, hay varias aristas con respecto a lo que es la nutrición en sí, ¿no? Por un lado, eh, el tipo de tumor que ha tenido el paciente o tiene el paciente, si puede haber sido un factor de riesgo el tema nutricional, ¿no? Porque sabemos que hay a veces algunos alimentos que, o una dieta pobre en frutas y verduras pueden ser no causales, pero no haber favorecido un cáncer a nivel intestinal. Entonces, el cambio de la dieta como punto de partida a veces puede ayudar al paciente, ¿no? Obviamente ya tiene el diagnóstico, pero ver qué cosas uno puede modificar en su estilo de vida para futuro. Dieta, estrés, ejercicio, falta de ejercicio, ¿no? ¿Qué cosas de esas puedo modificar para mejorar a buenos hábitos de vida? Obviamente, si los tumores específicamente impactan el tumor que tiene el paciente en su buena alimentación, porque tengo un cáncer de esófago y tengo que comer determinados alimentos, o voy a hacer una radioterapia a nivel mediastinal y tengo que comer alimentos más procesados, más blanditos, obviamente siempre ayudamos o necesitamos esta multidisciplinaridad de trabajar junto con el nutricionista que nos oriente qué alimentos son los más apropiados, cómo prepararlos para el paciente, ¿no? Para nosotros como médicos tenemos que saber derivar, ellos lo van a pesar, van a ir fijándose en el transcurso de su tratamiento si va ganando o perdiendo peso, si va a requerir algún soporte nutricional además de la alimentación oral, que siempre preferimos mientras el paciente pueda comer, que pueda comer por boca, pero a veces requiere algún tipo de suplemento, ¿no? Y después los cambios de dietas propios de un paciente haciendo quimioterapia, donde habrá algunos alimentos que también podrá o no comer en función del tratamiento que va a recibir. Pero entonces hay varias aristas con respecto a la nutrición que tenemos que tener en cuenta, como un mal hábito y mejorar el hábito, porque tienen síntomas y tengo que modificar en función de ese síntoma, o porque voy a hacer un tratamiento y tengo restricciones con determinados alimentos. Claro. Así que bueno, como verán, la parte de nutrición también es una parte importante dentro de este manejo multidisciplinario de los pacientes oncológicos. Claro, importante que haya también un control desde ese lado. Vi que llegó una pregunta que seguramente va a ser para la licenciada Chacón, para Agustina. Nos preguntan sobre la relación de los miedos y el trastorno de ansiedad. O sea, los miedos propios de la situación, si pueden, digamos, llegar a configurar un trastorno de ansiedad o no tienen que ver. Bueno, sí, dependiendo de la intensidad de estos miedos, ¿sí? En general, como siempre decimos, dependiendo de la personalidad de base del paciente, por ahí es una persona que ha tenido performance previo, ataques de pánico y demás, y pueden devenir en alguna otra crisis de pánico y demás. Pero tener miedo o algún temor frente a esta situación
no es un trastorno de ansiedad. Tener ansiedad frente a un estudio de control que me van a hacer tampoco es un trastorno de ansiedad. Claro. A veces la ansiedad es una respuesta esperable, algo que va a venir, ¿sí? Entonces, depende la intensidad de los temores y los miedos. Y yo no puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo concentrarme en nada porque me da temor y miedo todo, bueno, eso sí podemos pensar que está afectando negativamente, sin necesidad de ponerle un nombre de trastorno que puede estar afectando nuestra calidad de vida. Está bien. O sea, no necesariamente los miedos pueden ser normales y no necesariamente representar una situación de un trastorno realmente. Bueno, estoy pasando acá a ver, Silvana, es muy difícil alimentarse cuando uno no tiene apetito. Ningún alimento es atractivo. ¿Está bien obligarse bueno, a la ingesta? Se refiere a una situación de quimioterapia. No sé, Janina, Sí, si lo podés responder. sí, claro. El obligarse hasta ahí nomás, ¿no? El obligarse es pedirles que intenten, quizás ya no va a ser la misma alimentación que era cuando uno estaba saludable. No son las 4 comidas, digamos, el almuerzo, la cena y el desayuno y la merienda. Son muchas veces menor cantidad de alimentos, porciones más chicas, e ir buscando qué alimentos en ese periodo puntual les satisface un poco mejor. ¿Sí? Hay cambios en el gusto, los quimioterápicos generan cambios Claro, en el sabor de ciertos alimentos, y quizás antes era un alimento que no nos gustaba o no era el que más nos apetecía, y ahora sí es el que más nos apetece, ¿sí? A veces lo salado no apetece tanto y ahora es más lo dulce, y entonces licuados refrescantes, a veces la boca está un poco ampollada, la lengua depapilada, entonces un durazno en almíbar procesado como si fuera un jugo. Entonces, ir buscándole la vuelta en esos alimentos, y si va a haber menor alimento en sí y una porción va a ser más chica, quizás buscar alimentos nutricionalmente más calóricos para que en pocas potente. porciones tengamos más calorías. Claro, Entonces, y todo en eso, bueno, el oncólogo nos puede dar pautas, pero eventualmente el nutricionista mejor todavía nos podrá dar mejores pautas. Pero sí, hay que a veces hacer un poco de esfuerzo porque, bueno, es importante que un paciente no pierda de peso en ese periodo de su tratamiento. Entonces, en claro, cómo lo podemos apuntalar en esa situación, ¿sí? Sin tener que ir en el exceso, esto de decir, me tengo que obligar como una obligación de algo que es una tortura, no. claro. Buscar, es la búsqueda de cómo puedo fraccionar el alimento, cómo puedo mejorar con determinados sabores que ahora me es más apetecible que en otra situación. Claro, claro, bueno, estamos hablando de la situación en las cuales, de las situaciones en las cuales cuesta ingerir alimentos, pero también en algunos casos se da la situación opuesta, y de ahí venía una pregunta antes, que a ver si puedo recordar quién la hizo. Bueno, alguien de Santiago del Estero, Ivana, ¿qué pasa con la dieta durante el tratamiento hormonal por cáncer de mama? Bueno, no es la especialidad en la que estás más cercana, Janina, pero sabemos que a veces en las charlas que hemos tenido con las nutricionistas dicen, bueno, cáncer de mama es el caso opuesto porque hay una tendencia a ganar peso, y entonces viene el tema de tratar de cuidar la dieta, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con cuestiones de hábito, Sí, ¿no? A veces hay necesidad de modificar hábitos, como había dicho al principio, claro, y ver en ese caso cómo puedo mejorar la alimentación con estos hábitos, ¿no? En ese caso uno quizás más fruta, más verdura, ver cómo puede modificar, y también puede ver, quizás la pregunta se ve a la cuestión de cuestiones hormonales que ahora tienen algunos alimentos, ¿no? claro, Ir menos a lo multiprocesado, ir más a lo natural, a la cocina en casa, a los alimentos más básicos, ¿sí? Y en eso creo que hay una vuelta de rosca para todo lo que es el paciente oncológico y el cuidarse y quererse más. Pero también implica un aporte también de mayor tiempo, ¿no? Porque hay que hacerse el claro. tiempo para aprender esta nueva alimentación, para aprender a cocinar en esa situación. Y bueno, son todas cuestiones que
tienen que hacer un clic en el día a día y que se extienda a futuro, ¿no? No que sea un periodo y después nos olvidamos de eso, sino que sea un camino que empieza a partir de ese momento y tiene que ser un cambio para la vida en general del paciente. Claro, un cambio de hábitos más positivos. Y eso también, en la medida siempre de las posibilidades del paciente, sobre todo cuando hay que controlar el peso, es un poco de actividad física, ¿no? Tratar de la caminata, bueno, de buscar una manera siempre dentro de las posibilidades de moverse un poquito. Bueno, creo que a ver si no hay, si no tenemos alguna pregunta más. Em, Me gustaría que vayamos entonces llegando a alguna conclusión y como siempre me gusta invitarlos a las personas que nos acompañan, a los profesionales, que cada uno de alguna manera nos haga un cierre de los temas que charlamos. Quizás me gustaría empezar con Sebastián, que tocamos un poquito los temas de tu especialidad y... ¿Y qué nos podés contar como reflexión sobre todo lo que conversamos, ¿no? Bueno, tuve una dualidad, digamos, durante el vivo, porque soy profesional de la salud, pero también he sido paciente oncológico. Entonces, por ahí hay muchas cosas que decían, yo también empatizaba mucho con esta cuestión del cambio de gusto, del estar triste. Y yo de manera personal he interpretado la enfermedad y creo que es una gran aventura y es un momento de introspección también que nos da la vida, que uno no elige, uno no busca, que le tocó, que a todos nos ha tocado, por ahí puede ser cáncer o puede tener otro nombre, y hay también un duelo en esa cuestión, que uno va transitando de distintas maneras. Este duelo puede, no sé, puede empezar por la negación, la negociación, por distintos lados, pero es una oportunidad que nos está dando la vida para algo, para pensar. Uno siempre que está en un proceso como es transitar una enfermedad, tiene mucho tiempo para pensar y rumiar, y bueno, por ahí es una oportunidad que nos está dando la vida para pensar en algo y tratar no solamente y obviamente esa enfermedad biológica que nos aqueja, pero también algo en nuestro interior. Entonces por ahí pensar en qué cosas yo puedo mejorar de mi vida, qué quiero, de qué manera. Lo que hablaba la doctora también de tener un estilo de vida saludable, bueno, también pensamientos saludables. Así que bueno, que eso es mucho más, ¿no? El ser humano que algo simplemente biológico, ¿no? Porque pensamos, sentimos y nos pasan cosas. Así que eso sería como mi resumen, de ver qué podemos sanar más allá de nuestra parte corporal, sino que tenemos que sanar en nuestro interior. Que ese ha sido mi viaje, por ejemplo. Hermoso, hermoso, genial. Bueno, no sé si Agustina o Janina querían también agregar algo, alguna reflexión como para ir cerrando. Bueno, sí, a mí me parece interesante uno se pone en la piel de una persona con cáncer, en este caso, entender primero, validar todas las emociones que uno puede tener frente a este diagnóstico, porque como bien dijo Sebastián, no es solamente en el cuerpo, sino que es un organismo biológico que trata la medicina, sino que es el cuerpo subjetivo, y es en el marco de una cultura que también nos enfrenta a una enfermedad con una impronta muy difícil. Entonces, primero validar todas las emociones que nos pasan, que son ciertas y que no están ni bien ni mal. Por eso siempre hacemos como hincapié de maneras correctas o incorrectas la afrontar esta enfermedad. Una enfermedad es en la que estamos, que cada uno va a hacer su propio camino. Nosotros desde el servicio ayudamos a acompañar, clarificar, validar todo este proceso, tanto del paciente como de... Bueno, muchísimas gracias Agustina, muchísimas gracias Sebastián. Y antes de pedirte el cierre, Janina, acá hay una pregunta. ¿Cuáles son los considerados alimentos básicos? Yo creo que tiene un poco más que ver con evitar los multiprocesados, ¿no? El cocinar en casa. Quizás evitar las harinas los azúcares refinados, buscar endulzar con miel, buscar evitar la harina quizás del trigo, en su justa medida, ¿no? Tengo algo para comer, hoy es mi cumpleaños, ahí está esta torta, se puede comer, pero
en la cocina en casa intentar evitar lo que compro en la verdulería, como no lo que compro enlatado, por ejemplo, ¿sí? Claro, Intentar cocinar, que se cocine en casa y saber qué producto le estoy poniendo, que no tengan conservantes. Entonces, claro. quizás ese tipo de pautas. Más allá de eso, hablará mejor un nutricionista de lo que puedo hablar yo, pero bueno, siempre ese es el consejo que les Claro. puedo dar desde lo poquito que puedo saber de nutrición. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Y acá Dionisia dice, como mamá de un ex paciente oncológico, tuve que ejercitar la paciencia, la sabiduría y sobre todo mucho amor. Feliz con tu vida, Sebastián. Bueno, un saludo para Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, Dionisia, por este saludo. Bueno, y entonces, sí, es complejo para la familia, otro mensaje, es complejo para la familia entender que el cansancio no es depresión, solo necesitamos dormir un poco más. Gracias por sus palabras, muy enriquecedora la charla. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por este mensaje. Y bueno, sí, entonces ya vamos cerrando. No sé si querés, Janina, dar algún mensaje así de cierre y ya Bueno, estamos. acuerdo a lo que se dijo acá Sí, y quizás esto de decir el trabajo multidisciplinario, ¿no? El claro, trabajo multidisciplinario, como lo fuimos hablando en toda la charla, con la subespecialidad que nos pueda ayudar y aportar, la psiconcología, la dermatología, la nutrición, la especialidad también en sueño, existe una especialidad en sueño, ¿no? Ir sí, abordando con el paciente qué arista o cuál es el déficit y dónde tenemos que tener una intervención para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda sobrellevar su tratamiento lo mejor posible para el paciente, para la familia, poder integrar todo eso que es extremadamente difícil y sin agobiar al paciente de decir, bueno, tengo todas estas intervenciones para hacer, 5. Bueno, ¿cuál es la prioritaria? Porque también el claro, paciente se agobia de tantas intervenciones. Entonces, en función de eso y con el expertise del médico que los está tratando, ver a dónde apuntalar a ese paciente y cuál es el momento indicado. Y a claro. veces el momento indicado lo elige el médico en función de su charla con el paciente, también con la familia, pero hay que tener un poco de paciencia porque todo junto no se puede hacer y entonces, bueno, eso es un arte, es difícil, ¿eh? Hay que tener mucha Realmente. paciencia tal como se dijo antes. Realmente, realmente. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Sebastián, gracias Agustina, gracias Janina por haber estado acá. Ceci nos dice muy interesante y llena de informaciones. Bueno, gracias a todos los que estuvieron y por los mensajes tan lindos que nos mandan. Y bueno, síganos a FUCA en las redes sociales y hasta la próxima. Gracias y cerramos. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao.